Evangelio según el libro de los Hechos. Contiene evangelio, hermanos. Me decían el otro día, ¿por qué dices el evangelio si no es el evangelio? Claro, el evangelio se encuentra en todos los libros de la Biblia, hermanos. Este es el libro de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, les exhorto a que pongan toda la atención. ¿Se acuerdan cómo recibió Cornelio? ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo recibió Cornelio el mensaje del evangelio, hermanos? ¿Quién se acuerda cómo lo recibió? ¿Qué hizo Cornelio, hermanos? Se arrodilló cuando llegó el mensajero, ¿no? Algunos llaman idólatra a Cornelio, pero ¿recuerdas cuáles eran las dos características que Cornelio tenía, hermano? Piadoso y temeroso de Dios. Entonces no habría idolatría en él como para postrarse a Pedro. Más bien él en realidad anhelaba recibir la buena nueva de salvación para él y los suyos. Así que roguemos a Dios que en ese sentir, hermanos, podamos recibir la palabra hoy. Le puedes pedir al Señor: Señor, ayúdame a sentir una necesidad por tu palabra, y te aseguro que el Señor te lo concederá. Amén. Vamos a tomar lectura del versículo 27 al 30 del capítulo 11 para concluir, hermanos, y continuar con el capítulo 12. El tema del sermón de hoy está ahí: gozando y sufriendo por Jesucristo. Gozando y sufriendo por Jesucristo. Pero antes de iniciar con el capítulo 12, vayamos, hermanos, a meditar en la última porción del capítulo 11, que es una porción muy interesante y nos enseña demasiado también. Nos enseña demasiado. Dice la palabra, hermanos: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Hermanos, no sabemos exactamente cómo Agabo daba a entender, dice aquí, por el Espíritu, que venía esta hambre. Esta es una de las porciones en el Nuevo Testamento también, una de las cuales por eso muchos aprovechan para seguir diciendo que pueden seguir profetizando cosas nuevas. No voy a entrar en ese tema hoy, hermanos, pero solamente voy a explicar un poco lo que creemos nosotros como iglesia con respecto al don de profecía. ¿Creemos que hay profetas hoy en día? Por supuesto. Pero ¿quiénes son los profetas? Según el contexto bíblico, los que hablan el consejo de Dios ya escrito, cerrado ya en el canon, de parte de Dios, con denuedo, con valentía y sin temor a represalias. ¿Por qué vemos profetas aquí hablando profecías nuevas? Porque la escritura estaba aún escribiéndose. El canon de la Biblia no se cerraba. Estas cosas sucedieron, estas cosas están en el Nuevo Testamento, hay profetas en el Nuevo Testamento, pero el consejo, el canon de la Biblia no se había cerrado. Ahora, quiero decir con esto que definitivamente podemos decir que Dios no podría hacer algo así a través de un hombre. No, hermanos, Dios podría hacer lo que Él quiera a través de un hombre. Lo que Él quiera a través de un hombre. No podríamos decir, no, ya no lo hace. Dios nos habla solamente en su palabra. Por supuesto, el medio más eficaz y verdadero e inerrante es la Biblia. De hecho, podríamos decir, si alguien te da alguna palabra de vida a ti, en tu vida, profética, dime el versículo, por favor, y el capítulo, para poder decir amén. Porque de lo contrario solo se pueden convertir en buenos deseos, y está bien. Y en este caso, hermanos, aparecen aquí estos profetas, y uno de ellos profetiza cosa nueva. Y muchos toman mano de aquí y dicen, bueno, lo que sucede ya ves, aquí hay en el Nuevo Testamento profetas, sí, hermanos, pero aún el canon bíblico no se cerraba. El canon bíblico no se cerraba. Dios podría darle alguna palabra profética a algún hombre, sí.
Nos dio la Biblia, hermanos. Es la palabra profética más segura. Pero fuera de esto, ¿Dios podría hacer algo, hermanos? Sí, lo podría hacer. Lo podría hacer. Aún Dios podría exentarnos de algunos peligros en nuestra vida a través de alguien. Hermano, está orando por ti fuertemente y deseo decirte con temor esto. Gloria, hermano, gracias. Y puede ser que el Señor haga eso, por supuesto. Por supuesto, pero tengamos mucho cuidado en cuanto a la profecía. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, sobre todo los nuevos creyentes o algunos que no están asistiendo a una iglesia con regularidad, pueden abrir la computadora y ver ahí y escuchar muchos profetas. Y sobre todo, lo más peligroso, que lo que ellos dicen agrada a la carne. Entonces, no, de ir yo con los hermanos ahí, con Pastor Charlie y ellos, a escuchar aquí estas cosas tan bonitas que ellos dicen, no, yo mejor me quedo ahí. Porque normalmente son cosas que agradan. Porque a nosotros no nos agrada por naturaleza escuchar nuestro pecado y la verdad de nuestra vida, sino al contrario, nos gusta que nos cubran el pecado y que nos digan cosas que nos llaman la atención. Tú vas a ser sano hoy y da dinero y ponte a pedirle a Dios porque Cristo te promete sanarte y ahí estás creyendo, ay, ¿quién no quiere ser sano? Pero de pronto no sanas y sabes que no culpas al profeta, sino culpas a ¿quién? A Dios. Me quedó mal Dios, no me sanó y el profeta me dijo. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, en el contexto histórico, aquí hay profetas, por supuesto. ¿Por qué? Yo creo fielmente, yo abrazo la postura, que es porque el canon de la Biblia aún no se cierra. Ya no necesitamos más profecías, hermanos. Probablemente la profecía que necesitamos sería, teme a Dios y apártate del mal. Y esa sí es una profecía verdadera. Teme a Dios aparte del mal. Entonces, no sabemos cómo este Agabo, hermanos, daba a entender por el Espíritu. No sabemos exactamente, pero los cristianos tomaban la palabra seriamente. Ellos creyeron en lo que estaban diciendo. Más adelante veremos a un hombre y sus hijas que son también profetas. Y suceden cosas reales, hermanos. Y ahí hay profetas en el Nuevo Testamento. No tengas miedo y no te atrevas a decir, no hay profetas, no era verdad. No, es verdad, hay profetas en el Nuevo Testamento. Pero el canon no se cerraba. Yo, como pastor, iría con algún hombre que se llama a ser profeta para que me diga mi futuro o palabra de prosperidad. Jamás, jamás. Porque los que vienen de un contexto carismático o pentecostal, ¿cuántas profecías no te cumplió el Señor según el profeta que te las dio? Porque el Señor no las dijo jamás. Entonces este hombre, hermanos, estaba ahí y los cristianos tomaban seriamente la palabra y como lo tomaron con seriedad, generosamente respondieron y prepararon una ofrenda para proveer la necesidad que estaba presentándose. Fue una oportunidad gloriosa. Si te das cuenta, viene a llegar la ofrenda a través de Bernabé y Saulo. ¿Recuerdan qué es lo que acaba de pasar? El domingo antepasado estudiábamos. Bernabé, después del avivamiento en Antioquía, se va a buscar a Saulo. Saulo va a Antioquía a seguir la obra, a confirmar a los fieles, habiendo estudiado, hermanos, cómo el orden en la iglesia. Unos misioneros van, hacen la obra, después llega un pastor y luego el pastor va en este entonces por otra autoridad que era otro pastor, un apóstol. Y ahora estos dos empiezan a trabajar juntos. Llegan estos profetas, les anuncian la necesidad, la profecía se cumple, juntan una ofrenda y qué mejor oportunidad para Saulo de nuevamente incorporarse. Saulo estuvo desaparecido aproximadamente 10 años o un poco más. No sabemos de él, hermanos. Podemos presuponer muchas cosas, pero ahí aparece nuevamente y empiezas con su obra, hermanos. Generosamente se levanta una ofrenda. Hay un comentarista que dice, sabemos de otras fuentes que el principado de Claudio fue marcado por una sucesión de malas cosechas y una consecuente escasez en varias partes del imperio, en Roma, en Grecia, en Egipto, igual que en Judea. Creemos, hermanos, que esta idolatría de Antioquía y las prácticas de prostitución para ofrecer holocausto a sus dioses, obviamente tuvieron consecuencias. Y el Señor desató ira parcial para ellos y hubo una hambruna terrible. Entonces los discípulos, en medio de esta situación, ellos, cristianos verdaderos, hermanos, comienzan a reunirse para pensar en los demás. Generosamente querían proveer la necesidad y cada uno dio conforme a lo que tenía. Esto significa, hermanos, que dieron conforme a los recursos que cada uno tenía. Los que tenían más, ¿qué daban?
más, los que tenían menos daban menos. Y probablemente se refiere a cualquier dádiva, hermanos, relativas a recursos necesarios. A lo mejor alguien alimento, a lo mejor animales, a lo mejor dinero, a lo mejor vestido, a lo mejor cualquier cosa. Pero daban para la necesidad. Eso es algo que habla del fruto verdadero de los verdaderos cristianos. La generosidad. Y ellos confiaban que su regalo a la obra de Dios, hermanos, era una inversión buena para su reino. No porque lo que iban a recibir, da, porque siempre que yo doy el Señor me da, es lo que yo escucho mucho, ¿no? Podemos decir, siempre que doy el Señor me da, y eso te invita, ay, pues no traigo dinero, pero voy a dar, Dios me lo va a multiplicar. Señor, multiplícamelo, te doy 20, dame 2,000. No, ellos simplemente se reunieron y dieron cada uno lo suyo. Algo importante aquí, hermanos, es que sí, en realidad la generosidad y las ofrendas en la iglesia son necesarias, y cada uno da conforme a lo que tiene, no conforme a lo que quiere. Porque si es conforme a lo que quiere, nuestro pecado nos gana, y de inmediato cuando se habla el tema del dinero o ofrendas, algunos muy vivos dicen, ya sabía, todo iba bien, pero ya hablo de dinero, mejor me voy. Estos pastores mantenidos y ya sabes, ¿no? Pero la realidad es que esto es bíblico, es necesario. Es algo que se necesita, hermanos, porque la iglesia va a salir adelante de muchos problemas a través de la generosidad de la misma iglesia. Por supuesto que no olvidándonos de la regla de a quién ayudar, cómo y cuándo ayudar, porque sin querer, por una falsa o errada generosidad, que creo que si indagamos bien, porque Dios es muy sabio, es sabio, hermanos, podríamos ver que aún la raíz de la generosidad contiene orgullo. Porque cuando es de Dios, para la gloria de Dios, todo está en plenitud, aún con problemas de por medio. Pero podríamos ayudar a la persona equivocada, y en lugar de ayudar, hacerle peor. Hacerle peor. Una persona que no está siendo diligente y que recibe ayuda, lo más seguro que no se va a hacer más diligente, sino al contrario. Y va a empezar a confundirse, ay, Dios es tan bueno, siempre me ayuda. No, a veces Dios nos ayuda providencialmente a través de la escasez, a través de la necesidad. Nos ayuda a administrar, a pensar, a usar bien el tiempo, a guardar la ley en cuanto a los días de trabajo. Todas esas cosas, hermanos, Dios es perfecto. Y tenemos que recordar siempre que no hay, mis amados hermanos, nada oculto para Dios. Entonces, estos hermanos en realidad dan cada uno, según la Escritura, para la necesidad. No hubo nada de por medio, ni el pecado de simonía, porque Pablo era un apóstol, ni Bernabé dijo, con esta ofrenda ya la hice, me van a dar un lugar, porque Bernabé ya ha mostrado su generosidad antes. ¿Recuerdan qué es lo que dio Bernabé a los apóstoles a sus pies? Una heredad, un terreno. Él llegó y puso, sin buscar nada a cambio. Él llegó y lo puso ahí. Lo puso ahí. Es generoso, es un hombre que lleva por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Le gusta consolar. Y Pablo, ni se diga, hermanos. Pablo, recuerden que acaba de entender el evangelio y él dice, a mí que el Señor me diga qué hacer y yo lo hago. Me debo al Señor. Yo no debería de estar aquí. Yo era un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos. Hago lo que tú me digas, Señor. Y ahí está esta pareja hermosa, hermanos, trabajando. Entonces juntan la ofrenda, confían en el regalo que van a dar, va a edificar. Es una buena inversión al reino de Dios y no una pérdida. Algo hermoso que vemos aquí, hermanos, que determinaron dar. Si una persona, hermanos, no determina dar con frecuencia, ¿sabes qué? Nunca lo hace. Una persona que no determina dar, nunca lo hace. Nunca. Es algo que para él no es necesario. Una persona que generalmente da, siempre lo hace. ¿Tenemos acaso que buscar la generosidad? Claro, hermanos. Hablando de las ofrendas en nuestras iglesias, ustedes saben cómo, aprovecho para quien no sepa que nos ve, cómo manejamos la ofrenda. Jamás ponemos una canción bonita y te digo, levanta tu sobre blanco para el diezmo y el amarillo para la ofrenda, y pasen con generosidad bailando, con alegría dando su ofrenda. Recuerden que cuando tú le das a Dios, Él te da. No, tenemos un buzón allá en blanco, sobres en blanco, cada uno sabe cuánto puede dar y lo hace. Quienes ni aún así lo hacen, es porque nunca dan, y cuando dan, es porque quieren hacer un cambalache con el Señor.
Y pongan atención en eso, es necesario. El apóstol Pablo dice, desde el primer día de la semana, aparta lo que se requiere para la obra. Es importante, hermanos. Insisto, nadie de la iglesia sabe quién da y quién no da, y cómo da, y cuánto da. Es un acto de adoración personal de cada uno. Y bendito Dios, estamos bien en ese tema. No es una exhortación porque los números están rojos. No hay problema, el Señor provee siempre. Pero es importante decírtelo, hermano. ¿Y qué hicieron la iglesia? Para hacerlo en orden, enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, hermanos. Y el alta estima que tenía Bernabé y Saulo entre los creyentes fue evidente. Por el hecho, hermanos, de que les fue confiado el dinero y su alivio. Eran hombres que por su testimonio habían ganado ya la confianza. Y el dinero es algo delicado. Confiaron el dinero, toma el dinero, llévenlo por favor. Y ni por aquí les pasaba a ellos, oye, Saulo y Bernabé, ¿no te acuerdas cómo era Saulo antes? No vaya a ser que se desvíen por ahí o se queden aquí en Antioquía. Tú sabes en Antioquía la gente que hay y el tipo de vida. Ellos con gozo, con gozo. Hermanos, hasta donde yo sé, este es el primer acto de caridad o de generosidad de esta naturaleza en toda la historia registrada del cristianismo. Una congregación o un grupo de personas coleccionando dinero para ayudar a otro pueblo. Con razón se les llama cristianos, por primera vez en Antioquía. Ahí el Señor les honró llamándoles cristianos por la generosidad que tenían y pensaban en dar a los demás. Y es algo importante para meditar. Y ahora comencemos, hermanos, en el capítulo 12. Gracias a Dios. Llegamos al capítulo 12. Sanos y salvos, la mayoría. Y vamos a ver un tema sumamente importante, hermanos. Es la muerte del primer mártir apóstol. Esto es historia nueva también, hermanos. Y dice esta porción que vamos a meditar. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Amén. Hermanos, ¿quién es el rey Herodes aquí? El rey Herodes es Herodes Agripa I. Este es el nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús, que obviamente quería matar a todos los bebés porque ahí quería también matar a Jesús. Esta dinastía de hombres es completamente contrarios, hermanos, al Evangelio y al Señor mismo. Estos son hombres judíos. Algunos han pensado que este grupo de familias son romanos y los confunden a veces con emperadores. No, estos pertenecen al judaísmo, son parte del pueblo judío, hermanos, que por supuesto estaban subyugados bajo el poder de Roma, pero ellos son judíos. Este Herodes el Grande tuvo hijos igual de perversos que él. Herodes Agripa I también era sobrino de Herodes Antipas. ¿Te acuerdas? Herodes Antipas es aquel que estaba practicando el incesto con una sobrina y que también dieron muerte juntos ¿a quién? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Son hombres, hermanos, tremendos, tremendos. Y este hombre también, Herodes Antipas, tuvo parte en el juicio del Señor Jesús. Y esta misma sangre corre de maldad por ellos. Y dice la Escritura que en esos mismos días de prosperidad, hermanos, de persecución, pero de prosperidad, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Y sin duda, esto se dice conforme a la Escritura, hermanos, que fue hecho porque políticamente iba a ser popular para Herodes. Porque la olla express de la sangre maliciosa de los romanos y de los perversos que estaban dentro del judaísmo ya empezaba a hervir, hermanos. Y esto agradaba. Por supuesto que Roma aborrecía a los cristianos y Herodes, políticamente hablando, era un acto que iba a ser agradable porque daría gusto a 2 grupos, tanto a los religiosos
judíos como a los romanos. Y hoy en día podemos ver lo mismo, hermanos. Muchas figuras del gobierno o políticas son dispuestos a perseguirnos a nosotros si eso los hace políticamente populares. Son dispuestos a apoyar el aborto, que es asesinato. Son dispuestos a apoyar el matrimonio igualitario. Son dispuestos a que a nuestros hijos se les enseñe en las escuelas públicas cosas repugnantes por ganar popularidad, para que políticamente estén mejor. Aún, y a pesar de esto, tenemos que orar por ellos y honrarlos, por supuesto. Pero esto no quita la depravación de sus almas. Y esto es lo que sucede en la muerte de Jacobo, hermanos. Dice, mató a espada a Jacobo, les echa mano a los cristianos y mata a espada a Jacobo. Este Jacobo es importante aquí en esta historia, hermanos. Es el hermano de Juan, el discípulo amado. En la traducción de inglés dice, mató a espada a Jacobo en español, y en inglés dice, mató con la espada. Y es importante esa traducción, hermanos, porque habla de que en realidad es muerto no de una manera violenta, sino que fue decapitado. Eso quería decir cuando decían muerto con la espada, era para decapitación. Es la manera en cómo mataban. Y muchos historiadores dicen que fue a manos de Herodes. Y hay un porqué, hermanos, obviamente, hay un porqué. Y este es como un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia, hermanos, un cambio radical. Porque de los 12 quienes seguían al Señor Jesús, Jacobo es el primero martirizado. Hasta ahorita creo que ellos pueden sentirse como un poco más ungidos que los demás, como intocables. Pues sí, Pedro, Juan, Jacobo están matando a muchos, pero lo más seguro que el Señor a nosotros nos va a cubrir porque quiere que sigamos extendiendo el reino. Eso es lo que pensaban, hermanos. Antes de Hechos 12, si se dan cuenta y tienen buena memoria, la iglesia tuvo un periodo de mucho éxito. Entre comillas éxito, hermanos. Aunque experimentaban persecución, también estaban experimentando conversiones muy emocionantes, hermanos. Una tras otra, una tras otra. Primero, la más emocionante, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, un anticristiano que seguía a los cristianos para matarlos, de pronto es convertido. Después vemos una conversión muy emocionante del otro lado, un gentil. Recuerdo, un gentil es un no judío que tenía dioses paganos. Este es un soldado, un centurión con ejércitos a su cargo. También es transformado. Después vemos una iglesia en un pueblo pagano llamado Antioquía, en donde en nivel de depravación este lugar era tremendo. Prostitución, homosexualismo, cientos de diferentes dioses para cada cosa. Y ahí también hay un avivamiento. Entonces es emocionante. Probablemente, como todos los hombres, vieron éxito y dijeron, esto es fabuloso, vamos de mejor en mejor. Está bueno este negocio. Pero el Señor, hermanos, les recuerda a través de los hechos qué es lo que tenía que suceder. Él les había dicho, les profetizó lo que sucedería, hermanos. En Hechos 12 vemos esta horrenda oposición, por supuesto manipulada por Satanás, pero Dios dio oportunidad a Satanás de hacer este conflicto con un propósito. Pero Satanás nuevamente levanta su cabeza, aplastada, pero levanta su cabeza para empezar a herir de una manera horrible a la iglesia. Y esto era el inicio, hermanos. ¿Quién es este Jacobo, hermanos? No es el primer mártir. ¿Recuerda quién es el primer mártir? ¿Se acuerdan, Hechos 7? Esteban es el primer mártir, hermanos. Y seguramente hubo más mártires después de Esteban, muchos otros que fueron muertos, pero la muerte de Jacobo especialmente destrozó, entre comillas, la ilusión, de alguna forma, hermanos, de los 12 que disfrutaban de protección divina. Aquí cambió el asunto. Hermanos, Jacobo, hermano de Juan, dice la Escritura, se podría pensar, si lo vemos desde una perspectiva humana, de la cobertura de Dios según lo que haces y quién eres, ¿no? Pensar que Jacobo va a padecer tal cosa es casi algo imposible. Probablemente las pláticas, insisto, de los apóstoles era, bueno, hermano, a ellos les pudo suceder, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado. O cuando salimos a lo mejor al evangelismo a algún lugar peligroso, de riesgo, no se preocupen, Dios tiene cuidado de nosotros. Sí tiene cuidado de nosotros, pero probablemente podría quitar su mano una vez, hermanos. Entonces es bueno ver la realidad en la Escritura para que cuando llegue esto no nos sorprendamos, como dijo el Señor Jesús. Yo creo que ellos pensaban que
también Jacobo, que es Santiago. Cuando escuches Jacobos, pueden ser Santiagos. Aquí particularmente los tres más importantes son Jacobo mayor, Jacobo menor o Santiago menor, Santiago mayor y Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, que fielmente creo que es quien escribe la epístola. No es un apóstol, hermanos. Tiene ministerio apostólico el hermano de Jesús, pero no es un apóstol. Es un pastor de la iglesia que es despertado, convertido en la resurrección de su hermano Jesús, hijo de María y de José. Hijo de María y de José. Estos otros dos hermanos son Jacobo mayor, Jacobo menor. Este Jacobo es hijo de trueno. Es un caso, hermanos. ¿Cómo te imaginas tú a Juan, el discípulo amado? Un pan dulce, ¿no? ¿Te lo imaginas como nuestro amado hermano Juan Manuel Zamora? ¿Que es un amor viviente, hermanos? No, pues no. Estos son hijos de trueno. Estos hombres son temperamentales. Recuerda que este hombre con su hermano son los que escuchan que alguien menciona a Cristo y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que descendamos fuego y que el fuego los aniquile? Son hombres con temperamento, no son hombres dulces. Es un hombre que lo más seguro, el haber llegado delante de Herodes, hermanos, según la historia que les voy a narrar, es un hombre que dijo: no me importa, yo le voy a predicar el evangelio de Herodes. El espíritu de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Juan el Bautista es decapitado ¿por qué, hermanos? ¿Quién sabe? Por predicar el evangelio. Él no predicó en contra de la mala política que estaba haciendo Herodes. Él le predicó por su adulterio, por su incesto, por su abuso. Y estoy seguro que aunque la escritura no lo narre, puedo presuponer con mucha paz que Juan el Bautista le predicó a Cristo. Y es el caso también de este hermano. Es de los tres más cercanos del Señor Jesús. Y es con frecuencia mencionado, hermanos. Miren, les voy a dar algunos textos para que hagan su estudio más amplio y que vean qué tipo de hombre es este hombre que están asesinando, decapitado. Mateo 17:1, hermanos. Mateo 17:1 nos está narrando la transfiguración. Dice: 6 días después el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo o Santiago y a Juan su hermano. No hermano de Jesús como algunos quieren. Jacobo y Juan. El hermano de Jacobo es Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Imagina, la única vez, hermanos, que Jesús se ha visto antes de morir en gloria es en el monte de la transfiguración. Es una prueba de lo que Jesús es en gloria, glorificado. Su rostro brillaba, las ropas de estos hombres brillaban. Era una cosa asombrosa. Jacobo iba con él, estaba cerca. Si vamos, hermanos, a ese mismo evangelio, capítulo 26, versículo 37, también nos encontramos, hermanos, con que este Jacobo, 26, 37, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Está, ¿sabes en dónde? En el Getsemaní. Algunos llegan a decir que el Getsemaní fue el peor sufrimiento que el Señor Jesús tuvo. Empezó a experimentar. Ahí está Jacobo también. Es un íntimo, hermanos. Vemos también en Marcos capítulo 5, versículo 37. Dice, hermanos: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Qué privilegio, hermanos. Nadie venga, solo tú y tú. Si vemos Marcos capítulo 9, versículo 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los tomó y llevó aparte solos a un monte alto. Transfiguración, Marcos también Mateo también lo narra después de Marcos. Es importante ver que son ocasiones que ellos repiten, hermanos. En Marcos capítulo 14, versículo 33, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuevamente confirman que ahí estaban ellos tres. Lucas 5, 37, 9, 2, y así hay concordancias o similitudes en las versiones de cada evangelista, de que en realidad él tenía un lugar privilegiado. Pero ¿sabes qué es lo que a ellos se les olvidó, hermanos? Que aunque ellos tuvieran lugares privilegiados,
Ellos jamás recibieron la promesa de una protección especial. Jesús jamás dijo que sus seguidores más cercanos jamás sufrirían persecución. De hecho, Él les advirtió que estuvieran preparados para la persecución. Y es algo que también te dice a ti. No podemos olvidar, vayan hermanos, me gustaría que tengan ese texto siempre en mente. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 26. Voy a leerlo, vale la pena en gran manera. Dice 10 al 26. 16 al 26, perdón, dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Para qué son llevados a la angustia? Para dar testimonio de Él. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Escucha el versículo 21. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y escuchen: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es salvación por obras, no se confundan, que hoy no explicaré esto, pero está diciendo el Señor que los suyos perseverarán hasta el fin de su vida y del tiempo. Ellos son los discípulos, hermanos, del Señor. Y es lo que el Señor promete. No promete solo gozo, sino también persecución. Te decía en la mañana, providencialmente Dios va a usar la aflicción. ¿Y por qué repito tanto? ¿Para desanimarte? No, anímate, porque si tú has experimentado mucha aflicción a lo largo de tu vida, yo puedo asegurar, número uno, no es a causa de Cristo siempre, ¿eh? Son causas de la enfermedad, de problemas económicos y la mayoría por el pecado. Pero aún en eso Dios tiene todo bajo control. Y no puedes enemistarte en parte con Dios por el tipo de sufrimiento que has llevado durante tanto tiempo. Al contrario, debes sujetarte al Señor. Él lo ha planeado así, y a fin de cuentas, si tú le amas, todo te va a ayudar a bien. ¿Por qué digo esto? Porque podrías perder mucho tiempo de usar tu aflicción para dar testimonio a otros de Jesús, invirtiéndola en sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Dios me abandonó, Dios no me quiere. Escucha lo que dice aquí. Aún delante de gobernadores, reyes, serás llevados a causa de mí para dar testimonio a ellos. Aún en tu cáncer, aún en tu problema renal, aún en tu problema mental, aún en tu problema económico, aún en tu problema de soledad, aún en tu problema del que sea, Dios quiere que des testimonio de Él. Y puede que eso te bloquee y no te permita dar testimonio, porque se convierte en un ídolo tu padecimiento. Y vivirás bajo un poder de un espíritu de conmiseración. Véanme, pónganme atención. Estoy mal, miren cómo sufro, miren cómo, y pierdes el tiempo glorioso que Dios te ha dado para que a través de la aflicción puedas decirlo. Y digo, hoy te lo digo a ti, pero te lo ruego que el día que yo lo experimente me recuerdes: pastor, acuérdate que tú mismo lo enseñabas, voltea a Cristo y da testimonio. Es eso, hermanos, nada se ha salido del control de Dios, ni aún la muerte de su primer apóstol. El Señor Jesús no prometió, hermanos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es una palabra profética cumplida, porque si vamos a Marcos capítulo 10, que tengo que hacerlo por fuerza, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 40, ustedes van a recordar qué sucedió aquí. Hay una petición para Jacobo y Juan de parte de su mamá. Muchos historiadores dicen que la madre de Juan y Santiago es hermana de María, es tía del Señor Jesús. Y llega aquí y de pronto dice el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Escucha eso.
queremos que hagas lo que te estamos pidiendo. Él les dijo, ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Recuerdas que el vaso del cual el Señor Jesús pide ser exento en el Getsemaní? ¿Es el vaso de qué? De la ira. ¿Podrás acaso tú beber un poco de la ira que yo voy a beber? ¿Podrías tú ser bautizado con el sufrimiento con el cual yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron, podemos. Podemos. El Señor Jesús les dijo, ok, su petición es concedida. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Amén. Hermanos, algunos podrían decir, ay pastor, es que yo quiero servir más, y yo quiero amar más, y yo quiero ir, y yo quiero hacer. Te aseguro, yo te podría responder, si no lo has hecho hasta hoy, es porque no lo has pedido. Porque si tú se lo pides, Señor, quiero que hagas lo que yo te voy a pedir. Claro que no es el contexto, pero me refiero, Señor, quiero pedirte algo que yo sé que tú quieres que haga. Úsame. Arráncame del amor por el mundo. Úsame, tengo temor de irme de misión, abrir en un pueblo una iglesia cristiana bíblica. Jesucristo es el Señor. No como pastor, Señor, como misionero. Quiero ir. No sé qué voy a hacer, qué voy a comer, cómo voy a vivir, pero tengo el deseo de trabajar 24/7, arduamente. Quiero abrir la puerta de ese lugar y decirle a la gente, vengan, orar por gente, ir a orar por el borracho, ir con la enferma en el día de su muerte, dirigir el funeral, levantar ahí al borracho, llevarlo a la casa, bañarlo, educar niños en Cristo. Quiero, Señor, quiero. El Señor dice, hecho. Hecho. Pero en este caso lo que ellos estaban pidiendo era un lugar especial. Pero ¿sabes qué se imaginaban ellos? Las mesas de ese entonces, hermanos, eran chaparritas y los hombres se sentaban. Y normalmente los que estaban a la derecha y a la izquierda eran los más cercanos, los más importantes. De hecho, era tanta la cercanía que rozaban hombro con hombro, pie con pie. Era muy cercano. Y ellos se están imaginando eso. Se imaginaban a Jesús reinando, sentado, gozando, y ellos también a su lado reinando con él. Que digan, ¿se dan cuenta que somos más importantes nosotros? Pero el Señor enseñó con Tony, ¿no? El domingo pasado. ¿Quién va a ser el más grande? El servidor de todos, el que se humille más, el que tenga el sentir de Cristo, el que sirva más, hermanos, el que más se entregue, el que aún llegue a muerte por causa de Cristo. Y el Señor les dijo, bueno, su deseo es concedido. ¿Por qué les hizo caso? Porque el deseo de Jesús es precisamente que nos entreguemos por completo, hermanos. No es porque ellos lograron persuadir a Jesús y Jesús terminó sirviendo, contestando la oración de ellos, como si ellos tuvieran gobierno sobre Jesús. No, lo que pasa que era la voluntad de Jesús. Y les advirtió, hermanos, ¿no sabes lo que pides? ¿Puedes acaso tú beber del vaso que yo bebo? ¿O puedes ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Hermanos, Jacobo y Juan realmente no sabían lo que decían con exactitud. Replicaron, sí podemos. Sí podemos. No hemos preguntado antes, hermanos, aunque yo noto más honestidad hoy en día en nuestra congregación, cuando nos emocionábamos y ¿eres capaz de morir por Jesús? Y contestaban que, amén, muere primero tu pecado para que puedas morir por Jesús. Decíamos en la reunión del viernes, ¿no? Amo a Jesús, soy cristiano, yo conozco la Biblia al derecho y al revés. Y sí, y si te ponen la espada, ¿morirías? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal cuando la ira está enfrente de ti y tú la ejecutas? ¿Qué tal cuando el adulterio está enfrente y caes? ¿Qué tal cuando el perdonar está ahí y no perdonas? ¿Qué tal cuando la generosidad tiene que ser accionada y no la haces? ¿Tú crees que si no morimos a nosotros podemos morir bajo el poder de una espada que va a soltar sangre y agonía? Estos hombres pedían gobierno, reinado, y el Señor les dijo, ok, pero será a mi manera, hermanos. Fue una profecía que desgraciadamente para ellos, en parte, parcialmente, porque la aflicción es temporal, fue concedida. Muy bien, pueden, muy bien, pueden. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Hermanos,
este martirio fue el cumplimiento de aquella promesa para Jacobo. Y dice, si Juan, bueno, Juan lo cumplió de una manera distinta. Juan lo cumplió viviendo una vida entera de servicio a Dios, a pesar de un sinnúmero de repetidos intentos para martirizarlo. Pero bebió de la copa y fue bautizado así de la misma manera, hermanos. El morir con espada normalmente, hermanos, significa que Jacobo, te decía, fue decapitado. Y hay un historiador, un mártir de la iglesia, un obispo de la iglesia, hermanos, que es Eusebio, y él relata la historia de Clemente de Alejandría. Y él dice que el soldado que estaba cuidando a Santiago, a Jacobo, a ir a su martirio, fue tan conmovido por su testimonio que se declaró un cristiano también, y en ese momento fue ejecutado por el nombre de Cristo al lado de Jacobo. Yo creo en esta historia, hermanos. Algunos dicen, no está en la Biblia, yo no lo creo. Hay historia que no está en la Biblia, que es historia veraz. ¿Cómo te imaginas tú a Jacobo? Si este hombre que iba cuidándolo para su martirio fue convertido. ¿Te imaginas a un Jacobo yendo a morir? No, ¿para qué? ¿Y por qué le hice caso a los pastores para venir aquí de misión? ¿Y para qué dejé mi casa? ¿Y por qué por Cristo, Señor? ¿Por qué me abandonaste? No existe, Señor, me has dejado, mira cómo estoy. No, iba firme, con los ojos puestos en Jesús y aún diciendo, ya no voy a tener tiempo de predicar el evangelio, tengo a este mono a un lado, le voy a dar el evangelio hasta que el Señor lo convierta. Si a mí me convirtió, a él lo va a convertir. Y mira, escucha, tú vas a matarme, pero Cristo Jesús puede perdonarte por su sangre. Cristo Jesús es el salvador de tu alma. Cristo Jesús te llevará una vida eterna si confías en él. Arrepiéntete, verdugo. Y el verdugo cayó. Imagínate esa escena, llegar y decir, guardia, que lo traigas. Guardia, que lo traigas. Guardia, que lo traigas. No, ¿por qué no? Porque soy cristiano, creo en su Dios y moriré junto a él. Imagínate cogidos de la mano ahí, adelante, no te vas a arrepentir, pronto cerramos los ojos y estamos en la gloria, y ¡pum!, la cabeza abajo. Pero ¿cómo sucede esto? Firmes en la fe, dando testimonio. Hermanos amados, algo tenemos que recordar para poder seguir avanzando. Nosotros no somos más los damnificados, nosotros somos los rescatadores. Nosotros somos los que vamos a llevar aliento. Vayan a Isaías 58, hermanos, que esto lo quería compartir con ustedes de hace mucho tiempo, porque muchas son las aflicciones nuestras, los desánimos, y sobre todo cuando servimos más, hermanos, más guerra viene, pero no por eso tenemos que olvidar. Y qué ejemplo de Santiago para humillarnos, hermanos. Dice el versículo del capítulo 58, es el verdadero ayuno. Habla, escucha. Dice el versículo 4 y en adelante, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El Señor sabe, hermanos. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y ceniza, sufriendo, ay, soy yo, y ay, 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 ay. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice, entonces cuando tú obres como Cristo, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Pero lee antes esa porción y subráyala. ¿No será que acaso de pronto, ay, no, pues es que, ¿y cómo estás, hermano André? Ay, pues batallándole por Cristo, hermano. Y ay. ¿De qué, hermano? ¿De qué hablamos? ¿Qué no es más bien el servicio al Señor?
Cuando escuches ayuno y oración, no es que el ayuno y oración en sí tengan un poder como tal, sino que el ayuno, hermanos, es tener una comunión con el Señor. No quiero nada, solo a ti servir. Señor, aquí estoy. Vamos, soy para ti. No es sacrificio. Cuando hablemos de oración, no es que mi oración cambiará la voluntad de Dios y será un sí cuando yo diga amén, sino que es poder hablar. ¿Y eso qué detona? Una cosa: confianza y fe en el Señor. Confianza y fe. Por eso ayuno, por eso lo hago. Mi Señor, tengo muchas distracciones, muchas son las cosas que me llaman la atención. Quiero estar en ayuno y lavándome mi cara y poniéndome aceite para que nadie se dé cuenta que estoy sufriendo. Y mira lo que dice adelante, versículo 9. Entonces te oirá el Señor. Entonces es: y por esto, y si haces esto, y si de esta manera lo llevas a cabo, escucha, clamarás y Él te dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor va a pastorearte siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, nunca faltan. Y escucha: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Es las calles que llevaban a la ciudad, tú las vas a emparejar. Harás obra de Juan el Bautista, quitarás tropiezos ahí, y las puertas de las entradas a la ciudad tú las harás bellas, bonitas, para que la gente vaya por un camino fácil y vea una puerta abierta, lista. Pero en ocasiones nosotros somos como un Santiago que va quejándose del Señor porque va a morir. Ay, no, de haber sabido, Señor, y tú me dijiste. Ay, no, es que tanto pecado, y es que tanto sufrimiento y tanta hambre, y llevo unos años sirviendo y Dios me abandonó, y mira. Es un ayuno falso. Debemos de recordar que el Señor, hermanos, ya nos ha hecho para su gloria, y que somos su pueblo, que somos embajadores, los que decimos de parte de Dios: despierten, porque Dios está rogando a través de nosotros, reconcíliense con Él. Nosotros somos los que vemos a una persona abatida y rápido: mi amor, ahí está el abatido. Ay, pues ¿sabes qué? Yo me quedo con los niños, tú ve a ayudar. O hay una necesidad, pues vamos a movernos, vamos a mover a los hermanos, vamos a visitar. O sucedió esto, vamos, yo voy. O ves un atropellado, te paras rápido a ayudar al atropellado. O a alguien van a asaltar, te paras rápido a predicarle al asaltante. Nosotros somos ese pueblo de Dios que está haciendo la obra de Cristo hoy en día. A eso se refería el Señor cuando dijo: y cosas más grandes que estas harás. No de poder y milagros, no, de obra. En cualquier cosa, atento, tú eres de parte de Dios. Hay una pelea, párate rápido y ve ahí a reconciliar, predica el evangelio. Cualquier parte en donde sabes que el Señor Jesús se aparecería, apárecete tú ahí. Para eso vivimos, hermanos. Imaginen esto: es un hombre común y corriente, es un hombre joven, es un hombre que ha estado, hermanos, mano a mano con el Señor, hombro con hombro, lo vio transfigurado, estuvo con Él. El Señor lo elegía, tú y tú, los demás no. Y de pronto parece que el Señor quitó su mano. ¿Qué dice? Amén, lo recibo por Cristo. Voy y tengo que predicar, tengo que seguir, no voy a parar. Y no paró, hermanos. Su cabeza rodó y terminó ahí de una manera espantosa. Yo creo que aún una cabeza decapitada con tal fuerza continúa teniendo un poco de sangre como para saber que está decapitado por unos segundos. Él sabía lo que era esa muerte, hermanos, pero él no desaprovechó el tiempo, porque guardó el testimonio de Cristo hasta el fin. Aun cuando tenía él todo para llorar, ¿sí o no? Tenía todo para quejarse, para correr y pedir: Señor, ten misericordia de mí. Dijo: no, de mí ya he tenido misericordia. Señor, ten misericordia de él y úsame para tu gloria y sálvalo, y que nos regocijemos por siempre en la eternidad. Es muy hermoso esto, hermanos. Y si quieren saber de más hazañas de Cristo en sus hombres, hay un libro llamado Historia de la Iglesia, de Eusebio. Lo pueden pedir con Beto y Lianita. Hermanos, ¿y qué vemos aquí?
es algo hermoso también. ¿Recuerdas cuando muere Judas? ¿Qué es lo que sucede? Hay un reemplazo. Y aquí no vemos un reemplazo, hermanos. No hubo intento de reemplazarlo como a Judas, porque Jacobo murió como fiel mártir. Pero Judas reveló su apostasía por traicionar a Jesús. Es decir, Judas demostró con su traición y con su suicidio, hermanos, que no era un apóstata. Pero en este caso no, él murió como mártir. No habría quien pudiera llenar su espacio. No había necesidad de otro hombre tomar el oficio. Creo fielmente que los apóstoles comenzaron a pensar, y creo que de aquí en adelante vamos uno a uno a ir dejando esta tierra. Esta tierra. Alabado sea Cristo, hermanos. Él es digno, amén. Dice el versículo siguiente, hermanos. Dice, y viendo que esto, versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora Herodes, hermanos, ve que la turba se encendió y les gustó. Satanás estaba moviéndose ya de manera grande, hermanos. Imagínate ver gente feliz por una decapitación de un hombre inocente. Y Herodes dijo, es un buen momento para mí. Entonces, viendo que agradaba, dice la Escritura, procedió a prender también a Pedro. Procedió también a prender a Pedro. Hermanos, creo que pudiera ser esto. Herodes vio popularidad, aumentó, mató a Jacobo, causa temor. Entonces Herodes creo que busca, como todo buen vanidoso, mejorar su popularidad avara. Y ordenó llevar a Pedro. Mas sin embargo, en el plan de Dios, que es diferente al que tenía para Jacobo, se propuso a sacarlo al pueblo después de la Pascua. Porque decidió tratar a Pedro con un tiempo especial. Porque podría ocasionar un problema en la Pascua, hermanos. Él temía una reacción de alboroto cuando los peregrinos estaban ahí. Hay un comentarista, hermanos, de apellido Orton, que dice, número 1, Herodes quiso mostrar qué tan escrupulosamente observaba la Pascua. Número 2, que él quería esperar hasta que las multitudes de peregrinos se fueran a casa, porque temía un alboroto. Y número 3, que él quiso esperar hasta que tuviera la plena atención de la población judía, ahora para darles a otro. Ahora, hermanos, algo que es tremendo, por lo cual vemos que Herodes no tenía más pretexto, es la manera en cómo custodia a Pedro. Dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Por qué crees? Hermanos, él sabía que Pedro con los otros apóstoles habían escapado misteriosamente de la cárcel. Ya, ¿recuerdas Hechos capítulo 5? Ellos escapan de la cárcel. De pronto están fuera de la cárcel y los judíos no saben cómo ni por qué. Y Herodes dijo, voy a asignar un detalle más de alta seguridad para guardar a Pedro. Aquí vemos a alguien que se quiere proteger, pero no sabe en contra de quién está luchando. Normalmente, hermanos, esto era considerado, cuando había un hombre así, un solo guardia esposado o encadenado al prisionero era suficiente. Pedro tenía un soldado en cada lado de sus muñecas y tobillos, y así fue encarcelado. Estaba encadenado aquí, encadenado aquí, encadenado acá y acá, pero no a grilletes, sino a guardias. Y eso es asombroso, hermanos, por la manera en cómo Dios va a obrar adelante. Así que siempre había 4 soldados cuidando a Pedro. Son precauciones, hermanos, extraordinarias que son tomadas por alguien que sabe lo que su Dios era capaz de hacer con ellos. Y dijo, yo voy a actuar de tal manera que ni su Dios lo va a hacer. Estas declaraciones las hemos escuchado antes. Muchos gobernantes aún recuerdan este ingeniero o el diseñador del gran barco Titanic,
una declaración suya por testimonio de muchos fue esto: este barco ni el mismo Dios lo va a hundir. Y creo que esto es lo que pasó con Herodes. Él calculó el poder de Dios como si fuera un hombre o muchos hombres. Hermanos, pero aunque Pedro tenía un ejército acampando alrededor de él, tenía a Dios de su lado, hermanos. Y siempre estaban ahí custodiándolos, pero Pedro tenía a Dios de su lado. Algo muy importante en este problema, imaginen solamente, hermanos, supongamos y vayamos un poco a pensar en ello. Imaginen que un hermano de la iglesia que sirve, literal, es decapitado, muerto. Y después en la misma persecución, con el luto del muerto, que es doloroso obviamente, de pronto encarcelan a otro. Está custodiado a tal grado que, hermanos, no podemos hacer. ¿Cuál es la respuesta? Muchos, algún día que pasamos por un tiempo de muchas cosas, hermanos, en esta congregación hace años, alguien me dijo: oye, pastor, ¿y estaremos haciendo lo correcto? ¿No será que estamos haciendo las cosas mal? Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué hubiéramos pensado en este entonces? Han asesinado a Esteban, a un montón de hermanos, discípulos. Ahora han matado a una autoridad de la iglesia, es un apóstol. Está encarcelado Pedro. Yo creo que en este punto muchos mostrarían si su fe era verdadera o no. Y muchos dirían: ¿sabes qué? Yo mejor me voy. Creo que aquí no está Dios. Porque ¿qué sería? Porque si estuviera Dios aquí, esto no sucedería. Oye, yo estoy seguro que Dios no quiere que estas cosas pasen. Esa es la teología falsa que todos tenemos incrustados en la mente, hermanos. Si Dios está con nosotros, nada malo nos sucede. ¿Y qué les dirías a estos hermanos entonces? Jacobo muerto a espada, Pedro encarcelado. ¿Y qué les decimos? ¿Saben qué? Iglesia primitiva, creo que estaban haciendo algo mal. Dios no está con ustedes. No, rompamos con ese ídolo, hermanos, falso de Dios. De un Dios falso que es mentira, del diablo. El diablo, les decía el viernes, ofrece todo bonito, todo bien, hermanos, y te da prosperidad, te da salud, te da gobierno, todo bien. Estés conmigo, póstrate, adórame y todo te va a ir bien. Y el Señor te dice: no, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Ahí, al calavera, a tu muerte. Ay, Señor. Nos escudamos diciendo: no, es que quiero, pastor, pero no puedo. Hay algo que me detiene. Si es tu becerro de oro, está ahí con un grillete ahí, tu becerro, y te gusta. Ay, becerro, quiero ir, pero no. Hermanos, es terrible. Esto es la iglesia, son nuestros hermanos, hombres ungidos con dones extraordinarios, entregados a la obra con la muerte de un amado, muy amado, de testimonio. Probablemente en este tiempo se diría: pues quién sabe si Pedro, a lo mejor como Jacobo, tenían un pecado no confesado. Algo tenían o algo, quién sabe. Quién sabe, porque está raro que eso les pase. No, hermanos, al contrario, cuando pasemos por este tipo de situaciones entre los hermanos, recordemos una cosa: todos tenemos pecado. Y si son hermanos de buen testimonio, tenemos que actuar como la iglesia lo hizo, no dudando de su testimonio. Oye, a lo mejor les pasa eso, es un castigo de Dios. No, hermanos, mejor callémonos la boca y suframos con ellos y hagamos lo que la iglesia hizo. La iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, ¿crees que esta iglesia sabía que era su Dios un Dios soberano? ¿Y por qué orarían? Alguien hace poco me dijo: oye, hermano, pero pues Dios es soberano, ¿para qué estamos orando tanto? A fin de cuentas va a pasar lo que Él diga. O hay una frase muy célebre que es como deseando buena suerte, y es: que Dios haga su voluntad. Pues por supuesto que Dios va a hacer su voluntad, hermanos. O sea, a fin de cuentas, aunque yo haga mi voluntad, al final se va a hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que yo tengo responsabilidad. Yo puedo hacer mal, yo puedo hacer mi voluntad, yo puedo decir: no voy a ir al culto, no quiero ir. Yo puedo perdonar o no perdonar, amar o no amar. Eso es evidente, aunque el Señor ya tiene nuestra inspiración, que es Cristo en la cruz, y resucitado para saber que hay poder para renunciar a toda impiedad. Pero aún así la voluntad de Dios, hermanos, es sobre todo.
Pero aquí una lección buenísima para todos nosotros que en ocasiones sobreenfatizamos de mala manera en la soberanía de Dios, es que la iglesia, aunque conocía al Señor mejor que nosotros, ellos hacían oración, como si de ellos dependiera el rescate de Pedro. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Ellos no dijeron, Dios es soberano, Dios hará. Esperemos en Él, sentémonos y a ver qué sucede con Pedro. No, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, en este contexto, Herodes tenía a sus soldados y sus cárceles con grilletes y violencia, pero la iglesia tenía el poder de la oración con un Dios que afina su oído, y el resultado se iba a ver muy pronto y fácilmente decidido. El Señor dice, yo así los quería tener. Bien hecho, hijos míos. De hecho, a través de la aflicción de Juan Manuel, de Jorge, el Señor nos estuvo orando más, ¿sí o no, hermanos? Nos humilló y nuestras orgullosas rodillas fueron a tocar el sucio suelo y se doblaron. Y lloramos y clamamos y pedimos, Señor, te pedimos, te pedimos, te pedimos. El Señor dice, cómo les hace falta la aflicción de vez en cuando. La iglesia se puso a orar, hermanos, sin cesar. Sin cesar. Probablemente aquí había un grupo de creyentes bien puestos que decían, hermanos, tenemos guardias. Yo abro aquí en la madrugada, yo me iré a dormir un poco en la noche, el otro hermano viene a abrir, hermanos, estén viniendo, estemos orando sin cesar hasta que el Señor nos conteste. Y probablemente alguien decía, y si no nos contesta, nosotros vamos a pedir como si sí nos fuera a contestar. Porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esto. Lo que sí sé que la voluntad de Dios, según Jesús, frente a nosotros es, oren sin cesar, para que no caigan en tentación. Así que Pedro, hermanos, estaba bien protegido por una iglesia que lo amaba, porque obedecían a Dios, hermanos, y porque sabían que en la oración hay mucho poder. Mucho poder. Primeramente porque es un mandamiento y después porque sabemos que hay resultado. Y para muestras tenemos aquí a nuestros dos amados. ¿Y bajo qué precio, no, Jorge? ¿Bajo qué precio, no, Johnny? ¿Bajo qué precio la iglesia se puso a orar de una manera ferviente? ¿Bajo qué precio hoy Jorge puede estar sentado aquí con su familia? ¿Bajo qué precio vemos la fidelidad de Dios en las tribulaciones para los suyos? John y Judith fuertes, hermanos. ¿Bajo qué precio? Bajo el precio de la aflicción necesaria para fortalecer el cuerpo de Cristo. Para meternos al horno de fuego y sacarnos en bruto, no, sacarlos como joyas más preciosas que cualquier otra joya. Porque es necesario, hermanos, que a través de diversas pruebas entremos al reino de Dios. Y el reino de Dios está aquí ahora, hoy, hermanos. Cristo vino a establecer su reino y nosotros entramos precisamente obedeciendo. No hablo en sentido salvación, no por las obras para salvación. La salvación es solo por fe. Me refiero a empezar a generar, hermanos, movimiento en esos engranes de esa maquinaria perfecta de la voluntad de Dios. Así que la iglesia hacía oración sin cesar. Ahora, ¿es una sana traducción, hermanos? ¿Sin cesar? Sí. Pero hay una traducción un poco mejor que la que tenemos, hermanos, que es literalmente del griego puro al español. Y sin cesar podría ser de manera fervosa o fervorosidad, o literalmente sin parar. Y esto nos puede dar a entender, hermanos, a una persona que se extiende todo lo que puede por alcanzar algo. ¿Por qué? Porque el verbo es ektenos, y ektenos está relacionado con ektenes. Y ektenes es un término médico que describe la extensión de un músculo hasta su límite. Esto es increíble, deberíamos de orar así, ektenes, y no la clásica. ¿Oraron, chicos? Sí. ¿Cómo oraron? Señor, gracias por este día, Señor, porque nos diste el pan, Señor, porque estamos aquí, cuídanos del mal, en nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto se estiró ese músculo, perdón? Creo que ni así.
Esta palabra, esta ferviente oración es un músculo que se extiende hasta más no poder. Pero ¿cómo podríamos llegar a extender un músculo de nuestro cuerpo hasta el dolor por otra persona? Cumpliendo la ley del amor. Mis hermanos están padeciendo, mis hermanos son parte del cuerpo, yo soy un músculo que puede moverse, el músculo de ellos no se puede mover, así que yo me voy a extender y voy a alcanzar lo que ellos no pueden alcanzar ahora. Pero por amor, porque si no hay amor, nada somos. No oramos, no valoramos, no hay generosidad, no hay intercesión, porque primero yo, y después de mucho, todavía yo. Pero cuando yo me abandono para ver por los demás y sé que ellos no pueden alcanzar, yo voy a tratar de estirarme lo más que pueda. Te ruego, Señor. Y es más, algunos dirán, Señor, y si aceptas tomar parte de mi salud para que le dé salud a Él, yo lo recibo, Señor, tómalo. Aunque te va a decir, no, Cristo ya lo hizo, no quiero más sacrificios, pero me gusta que ores así con tanto amor. Y a mí no me puedes engañar porque yo veo detrás de tus intenciones. Yo veo detrás de tu corazón, ahí veo adentro. Si es veraz lo doy, si no, no te lo voy a dar. Y si es veraz, ¿por qué me lo das? Porque vas a cumplir mi voluntad. No, si es veraz es porque Cristo mismo lo pidió a través de ti. Y para Él todo es amén. Él es el amén. Pero se requiere amor. ¿Te das cuenta la secuencia perfecta hablando de generosidad? ¿Por qué? Porque es fácil decir amor, amar, pero en el cuestión dinero se nota si en realidad amamos o no, en gran parte del tiempo. El dinero es lo que más... De hecho, ¿por qué no tenemos tiempo para el Señor? Por el dinero. Oh, pastor, pero es necesario, más necesario es temerle a aquel que te quita la vida y después te echa al infierno, que temerle a aquel que te mata y no puede hacer nada. Más necesario. No vamos a poder tener pretextos, hermanos. Estábamos muy ocupados, Señor, porque tenía tantas deudas. Te endeudaste por tu pecado. Pero aún yo por ese pecado morí en la cruz del Calvario. Tú debiste entregarte a mí. Hermanos, es bien clara la Escritura. ¿Sabes por qué en ocasiones no podemos ver, gozarnos, hermanos, de esta verdad de la oración? Porque lo hacemos sin amor. Vemos a alguien sufriendo, una persona que tiene un yugo grande, hermanos. Aún el Señor enseñó en una sinagoga un sábado. Ellos creían que no se podía hacer obra, no se podía sanar a alguien, pero el Señor veía la necesidad de una mujer encorvada y no le importó su testimonio con los religiosos y la sanaba. En ocasiones vemos gente entre nosotros que están sufriendo, no de manera pecaminosa, sino en realidad hay un sufrimiento. Y nosotros nos vamos a dormir sin pensar. Eso lo podemos aún medir. En ocasiones sabes que tu pareja, hombre o mujer, está sufriendo tal cosa, está incómodo o incómoda, le faltan algunas cosas, hay necesidades, y mientras yo esté bien, a mí no me importa lo que esté pasando ahí. Hermanos, necesitamos pedir a Cristo en nuestra vida, actuar como Él y no dejarle únicamente la responsabilidad, sino que el mismo Señor nos dice, háganlo ustedes. Que haya tu sentir en Cristo, pide y se te da, pide, pide, pide. Lleguemos como Jacobo y Juan, Señor, queremos que nos hagas este favor. Quiero que me inundes de amor, quiero que me inundes de pasión, quiero que quites mi pereza, quiero que quites mi hipocresía, mi indiferencia, quiero que aborrezca el pecado, quiero, Señor. Y te va a decir, adelante, hazlo. Te lo concedo. Quiero amar a mis hermanos, quiero ver por ellos, Señor. Quiero que en realidad yo pueda amar de la manera más grande, dar mi vida por alguno de los que me rodean. Lucas usa esta misma palabra ecteno, ¿sabes cuándo, hermanos? Que es la manera en cómo que debemos orar. En el jardín de Getsemaní. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús ora. Jesús está extendiendo el músculo de la oración lo máximo para decir, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y está orando con fervor, como si tú fueras el que está a punto de morir, de una manera horrible. ¿Cómo orarías en ese momento? Señor, 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 me huele a peligro, me huele a sangre, me huele a dolor, estoy agonizante, tengo el peor dolor. Te ruego, líbrame en esta ocasión, Señor. Esa es la oración que tenemos que levantar por nuestros hermanos, porque ellos son parte del mismo cuerpo nuestro y sería una locura aborrecer al mismo cuerpo. Hermanos, mucho de nuestra oración no tiene poder
no porque falte fe. Porque en sí la fe grande no me da respuestas grandes. De hecho, el Señor quiere que mi fe sea al menos como ¿qué? Fíjate. Sino que falta fervor. Falta ectenos. Falta que nosotros podamos, hermanos, sufrir al orar. Creer. Aborrecer, hermanos, las oraciones de darle clases a Dios o contarle toda la historia y perder un tiempo sagrado de oración. Señor, tú acuérdate que yo me caí el otro día de la barda y como me caí ahí, una persona me vio, Señor, y cuando me vio ella me sonrió y Dios dice, ¿en verdad eso es orar y extender con dolor tu músculo por algo o por alguien? Por eso, hermanos, los discípulos le dijeron a Jesús, no le dijeron, enséñanos a predicar. Dice Charles Spurgeon en un estudio muy bonito. Les dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a ectenos. Porque una persona que ora fervientemente es una persona que tiene su vida en orden, hermanos. Porque cada necesidad que ellos vean de ausencia de Cristo, de práctica cristiana, es en oración ectenos, con fervor. Y el Señor dice, concedido. Es mentira, hermanos, cuando nosotros estamos en una situación de tibieza, de pereza, de falta de práctica y decir, no, pues oro mucho pero Dios no me da. Mentira. El Señor nos dirá como a Jacobo y a Juan, ciertamente beberás de esa copa y ciertamente serás bautizado como yo fui bautizado, porque es una oración verdadera, hermanos. En lugar, hermanos, de orar de manera tibia, debemos recordar que la oración verdadera, hermanos, es con amor, ferviente. Oración fervorosa, hermanos, tiene poder. También es importante decir, no porque convencemos a Dios, que es lo que muchos creen. Ora mucho hasta que convenzas. No, hermanos, en lugar de eso, la oración ferviente demuestra que a nuestro corazón le importa apasionadamente las cosas que a Dios le importan. Y esto también demuestra la promesa del Señor Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y te será dado. Ojo, si permaneces en mí y mi palabra está en ti, yo tengo certeza de que todo se te va a dar. ¿Por qué? Porque es conforme a mi voluntad, dice el Señor Jesús, y no a la tuya. ¿Sabes qué es lo más bello de esto? Que no tenemos excusa para decir que no ha hecho Dios algo en mí para yo poder hacer lo que Él dice que debo de hacer. Nos encontramos nuevamente delante de un muro. También es importante, hermanos, para terminar, menciono esto, ver que la iglesia oró a Dios con fervor. Y puede que parezca obvio, hermanos, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles porque no estamos conscientes de que estamos yendo delante de ¿quién? Eso es importante, no lo olvides. Nuestras oraciones en ocasiones son débiles no porque nosotros queremos que sean débiles, sino porque nos olvidamos quién es el que está escuchando la oración. Hermanos, ¿han visto cuando entra un papa a un desfile o un cardenal en su religión? ¿Qué hace la gente? Se pone de pie. ¿Qué pasa cuando entra un gobernante, hermanos? Ahí a su lugar en donde él está teniendo su poder. ¿Qué pasa cuando un rey entra? La gente hace ovación, lo saluda, al Papa le besan la mano, lo quieren alcanzar llorando. Ellos sí se extienden para alcanzarlo. ¿Cuánto más nosotros, mis amados hermanos, con un Padre celestial que nos ha dado todo en Cristo Jesús y que está esperando que en realidad nos extendamos? Y de hecho, esa forma, hermanos, de ectenos es posible por Cristo Jesús. Y desaprovechar esto es un desperdicio de tiempo. Y decir que Dios no ha hecho o que yo estoy sufriendo tal cosa porque el Señor no quiere que yo haga eso santo que Él quiere, es decir que Dios no es fiel. No, hermanos, el Señor es fiel. Y si permanecemos en Él y sus palabras están en nosotros, vamos a pedir lo que sea y nos va a ser dado, sobre todo para la extensión de su obra. Hermanos, les ruego por último que solamente al orar siempre estés consciente de quién está delante de ti. Delante de quién estás yendo. Estás en presencia de nuestro gran
y santo Dios, el soberano Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, el omnipotente, el supremo, el espléndido, glorioso, el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, la paciencia. Estamos delante de Él y a Él le vamos a ofrecer nuestras peticiones, mis amados hermanos. Espero que esta palabra sea oportuna para todos. Oremos a Dios y demos gracias. Señor, hoy me postro delante de ti porque tú eres el Rey Dios, Señor Todopoderoso. Nos humillamos delante de ti, amado Señor, en esta ocasión no pidiéndote algo, sino solo por adoración a ti, Señor. Porque, Señor, bien hemos abusado de tu bondad y hemos pedido y pedido y pedido y aún nos has dado cosas, Señor, que no son necesarias por tu sola misericordia. Pero hoy nos postramos para adorarte. Hoy tenemos, amado Señor, la gran bendición de poder estar delante de ti. Nuestra mente finita no logra entender la magnitud de lo que significa el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero hoy tú, Señor, nos has recordado, amado Señor, lo que tu iglesia es capaz de hacer por ti. Lo que tu iglesia hace cuando está en dificultades. Cómo tu iglesia se presenta delante de ti, Santísimo Dios. No tenemos voz, Señor, fuera de Cristo. No tenemos pensamientos fuera de Cristo, Señor. No tenemos lugar ni entrada fuera de Cristo. Pero Cristo nos ha sido dado. El velo, Señor, ha sido roto. Su cuerpo, Señor. Y ahora, por ese gran puente que verdaderamente, Señor, se encuentra abierto a nosotros. Por Cristo, mediante su sangre, nos acercamos con confianza a ti, Señor. Hoy te adoramos. Y solamente te pediremos, Señor, que obres en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad de ti y tu obra. Sabiendo que si primeramente buscamos fervorosamente tu reino y tu justicia, todo lo demás nos será dado por añadidura. Pues si tú diste a tu Hijo, Señor, por pecadores, ¿qué otra cosa no nos darás juntamente con Él? Te adoramos, Señor. Te pido que tu palabra sea oportuna y en su poder obre en todos nosotros de manera sorprendente. Aviva a este pueblo. Te lo rogamos creyendo, estirando el músculo a lo máximo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.